Buenos días, mi nombre es Juan Francisco de León y en este segundo video del tema 4 del diplomado Gestión de Residuos Sólidos veremos los componentes de un sistema de gestión de residuos sólidos a nivel comunitario o municipal. Entonces, retomando nuestro diagrama anterior de lo que sería un sistema ideal de gestión de residuos sólidos, tenemos que la primera parte es la generación. Hablaremos de generación. ¿Dónde y cómo medir la basura generada? Se debe dividir en subáreas debido a la cantidad de ingresos. Ya lo vimos en el video anterior, sería adecuado, sería más que importante. ¿Por qué? Porque debemos decidir qué propiedades se deberán medir. El muestreo deberá ser aleatorio. El muestreo tiene que ser a semana completa para contabilizar la variación semanal y, de ser posible, en diferentes temporadas para contabilizar la variedad estacional. El levantamiento de la información sociocultural debe hacerse con una muestra de casas. Se busca levantar la línea base del proyecto con temas como tipos de práctica, satisfacción de los usuarios, percepción de la calidad de los servicios actuales, voluntad de pago, preferencias, etc. La guía metodológica para realizar un estudio de composición física pues es que debe ser un muestreo, estrato alto, estrato medio y estrato bajo, dependiendo de cómo tengamos distribuidos los ingresos dentro de nuestra población. Encuestas a nivel residencial, comercial, industrial e instituciones públicas y privadas, porque no todos los negocios generan ni la misma cantidad ni la misma tipología de basura. Con las residencias eso no pasa, ahí sí hay un cierto patrón. Luego tenemos el cálculo de la densidad de los residuos sólidos, o composición y producción per cápita. Esto en México tenemos una norma que es la NMX 81. Siguiendo las indicaciones de esta norma se puede hacer los muestreos. Para planificar un estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos. Y ya en la parte de recolección y transporte, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para recolección y transporte debemos contabilizar que los costos referentes a la gestión de los residuos sólidos tienen que ver con tres componentes: la recolección, el transporte en rojo y la disposición final o relleno sanitario en verde. La recolección, dependiendo del tipo de infraestructura que tengamos, es importante decidir por uno u otra posibilidad. Entonces el tamaño de los camiones afecta el tiempo de carga de las bolsas, el tipo de transporte, el tiempo de transporte, el volumen lo más grande posible, ya que influencia el consumo de combustible y el tiempo de traslado, y el tiempo de descarga. Se debe preferir descarga mecánica y evitar descarga manual de los residuos. La selección del tipo de camión afecta el tiempo de llenado. Por ejemplo, dependiendo de la altura, ¿no? En este ejemplo, tienes hasta 350 veces más tiempo para cargar esta bolsa y se requieren 2 operarios. En esto, debido a la poca altura y a la apertura, pues realmente no gastas nada de tiempo en llenarlo. O esta es otra opción, estos triciclos con una cajita atrás, que son muy comunes en algunas localidades, son muy útiles para llevar poca cantidad de bolsas, pero la carga y la descarga es muy rápida y el consumo de combustible es poco y circulan prácticamente por cualquier calle. Hay que escoger sabiamente el tipo de camión, y eso tiene que ver, como ya se dijo, la densidad de la basura generada por casa, ¿no? Aquí tenemos 3 tipos de camión. Tenemos un triciclo motorizado, un camión con carga lateral y un camión con carga trasera y compactador. Entonces aquí, dependiendo de la densidad de la basura, que es la misma, veremos que en el vehículo pues cambia. En el compactador pues es mayor. Y el volumen va a variar desde 3, 14 hasta 9 metros cúbicos. La velocidad en la que se carga, la primera es rápida, despacio o rápido.
Tiempo de traslado, lento, medio, medio. Tiempo de descarga, rápido, rápido, rápido. Requerimientos de laborales o de mantenimiento, digamos, medio, hard y medio. O sea, medio, alto y medio. Y finalmente, las partes de repuestos, la cantidad de gasolina que usan o combustible y el costo por la adquisición. Para el primero es bajo, para el segundo es medio y para el tercero es alto. El transporte, idealmente, si ya estamos hablando de ciudades o de comunidades con buena infraestructura y densamente pobladas, pues debemos, si vamos a usar contenedores, debemos de diseñar una ruta y de diseñar los lugares donde estarán colocados los contenedores. Se va a contabilizar o no una estación de transferencia dentro de la localidad o de la ciudad o varias. Eso depende del costo del transporte, ya que esto depende de la cantidad de las distancias. Como ya se dijo, los camiones idealmente deben ser lo más grandes posibles, siempre y cuando tengamos la infraestructura carretera y de calles adecuada. Los camiones idealmente deben ir 100% llenos, y si la planta de tratamiento, revalorización o relleno sanitario está a más de 20 kilómetros, entonces se deben de considerar estaciones de transferencia. Y en los lugares como estos, ¿qué hacemos? Bueno, pues en esos lugares lo mejor es tener el almacenamiento en lugares, recolección puerta a puerta y estaciones de almacenamiento temporal y recolección secundaria. Como por ejemplo en este caso, este señor con su carretilla presta un adecuado servicio para ese tipo de infraestructura o para ese tipo de lugares densamente poblados. Entonces, si lo tienes primero el almacenamiento es en casa y luego cada persona lo lleva hacia abajo de todo esto, en la parte de abajo pues puede estar el señor que con su triciclo lleva, o bien una estación de secundaria con contenedores más grandes y ahí se almacena y se traslada. Es importante contabilizar que los vehículos solo son un medio de transporte y estos deben ser adaptados a diferentes contextos, como en el caso de este ejemplo, donde tenemos un triciclo, una bicicleta que se hizo triciclo con una caja que permite separar los distintos tipos de residuos. O este tuk-tuk que le dicen en Guatemala, pero que son vehículos motorizados de 3 ruedas con una cajita. O este que es un poquito más formalito, ya más pensado para residuos sólidos. Son pequeños, bajo consumo de combustible, poco personal, se cargan y descargan rápido. Y caben en cualquier lado. Para la opción de tratamiento y disposición final, tenemos compostaje, biogás o Black Soldier Fleas, que es larvas de mosca soldado, es generación de proteína en forma de larvas. Los objetivos del tratamiento debe ser reducción de la cantidad de la basura, uso de valor agregado a los materiales y en la energía, y reducción del impacto medioambiental. Los tipos de tratamiento que se conocen o que podemos usar: incineración, lo pongo acá, sin embargo, en el primer video ya les expliqué por qué, debido al valor calorífico y a la alta humedad que existe en la basura en Latinoamérica, no es recomendable usar incineración, puesto que habría que agregarle muchísimo combustible para poder quemarlo, y aún así pues no tenemos la infraestructura de rellenos sanitarios adecuados para luego almacenar toda esa ceniza. De hecho, como ya vimos en el primer video, pues el 80% de nuestros sitios de disposición final en México, de los 147, pues son rellenos, no son rellenos sanitarios, más bien son tiraderos a cielo abierto. Luego tenemos un tratamiento mecánico biológico llamado MDT, combustible sólido recuperado o RDF, rellenos sanitarios y tratamientos emergentes. Entonces, el primero, incineración, convertir basura en energía, que es para producir electricidad o calefacción. El 22% de las cenizas y los residuos deben de depositarse en un relleno sanitario formal.
el contenido calorífico es un parámetro clave. Para menos de 1600 no se recomienda usar incinerador. El segundo, el tratamiento mecánico biológico o MBT, consiste en incrementar la parte reciclable y como objetivo también es reducir el almacenamiento en el relleno sanitario. Los sistemas son mecánicos, trituración y cribado, sistemas magnéticos para recuperar metales o clasificación manual en banda para separar el material de valor. En este esquema podemos ver el esquema de una planta de MBT y es recepción, clasificación mecánica, primera clasificación mecánica, retirar los orgánicos y la basura fina y llevarlo directamente a un camión para que se vaya a relleno sanitario, y luego en la planta de separación, ahí sí con equipos de separación, ventilación, operarios cualificados, siempre contemplando su higiene y la seguridad, pues separar el papel, el PET, otros plásticos, aluminio, cualquier material que se pueda revalorizar. Sin embargo, lo más barato pues es separar desde la fuente, separar desde el usuario, que la persona ya separe y nos entregue los residuos separados y limpios para nosotros solo clasificarlos y venderlos. En dado caso que no, pues habría que hacer todo esto. La tercera opción, combustible sólido recuperado o RBD. Se requieren valores caloríficos altos de 3.000 a 3.500 kilocalorías por kilogramo. Se puede almacenar y se puede usar como combustible alterno a las llantas, chapopote o hidrocarburos. Y para eso, igual en este tipo de instalaciones, tenemos una separación mecánica, separación magnética, separación manual y luego trituración y compactación para generar estas grandes cápsulas de basura compactada que se usan como alternativas al combustible. Todo lo que no se usa, lo no deseable y la basura orgánica, su basura fina, pues va a relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Hay que especificar que un tiradero no es un relleno sanitario. El problema con los tiraderos es daño a la salud y al medio ambiente. Sigue siendo el método más ampliamente usado para la disposición de residuos sólidos en Latinoamérica y en el mundo. La operación de los rellenos sanitarios deben ser zonas cerradas, la reducción de la zona activa, capa de coberturas en las zonas activas que se estén trabajando, o sea, colocas la basura, la compactas y la tapas con tierra. Y compactación y limitación del volado de la basura, para eso hay que poner cercados o zonas arboladas y deben ser mayores elevaciones para que sea menor la cantidad de área usada. También una vez que las celdas se van cerrando, pues hay que revegetar la zona para protegerlas y también para evitar la sobregeneración de lixiviados. Operación de rellenos sanitarios se puede hacer con maquinaria, pero también se puede hacer manuales. De hecho, la UNP tiene unos manuales bastante interesantes de origen de Colombia, donde usando materiales alternativos y fuerza humana se puede tener pequeños rellenos sanitarios formales para comunidades pequeñas. Entonces un relleno sanitario es un sistema vertical de colección y quemado de gas, siempre sí lo debe tener. Aquí se muestra cómo se construyen las chimeneas para capturar el CH4, el metano, y luego quemarlo o usarlo. Debe tener un sistema de drenaje lixiviado que puede ser con tubería, pero también con materiales como grava y piedras o llantas. Y un sistema perimetral de drenaje de agua de lluvia para evitar la sobregeneración de esos lixiviados. Planeación del sitio, pues debe contemplarse la geología para proteger los acuíferos, posición central, para reducir los costos y el tiempo de transporte, referente al área de generación, a la fuente de generación. Superficies y volumen, debe contabilizarse un periodo de 30 a 50 años. Se ven en este esquema, pues son las celdas que ya han sido cerrando, las que están activas, las futuras, la laguna de lixiviados, la bomba para recirculación de lixiviados, que es un sistema de tratamiento entre comillas,
Y luego las chimeneas para captura de metano, una planta generadora que quema metano y produce electricidad. La capa impermeable de un relleno sanitario, eso es para reducir la infiltración y protección a los acuíferos. Se puede usar impermeabilización plástica usando geomembranas y geotextiles, sin embargo es cara y frágil, y si el lugar no lo permite y la geología nos ayuda, se deben priorizar soluciones con material mineral local, es decir, mezclar arcilla con material local o algunos cementos, y así generar la impermeabilización del relleno sanitario. El drenaje lixiviado se refiere precisamente al drenaje inferior para los lixiviados, ¿no? Y un drenaje perimetral para interceptar el agua de lluvia y sacarla del sistema. Aquí se ve el corte para los drenes de agua de lluvia, si se fijan es en las cabeceras, eso previene también los deslaves en el relleno sanitario. Aquí se ven también este corte las chimeneas de metano para quemar el biogás o para capturarlo y llevarlo a generación de electricidad. Y aquí se ve el rebombeo de los lixiviados. Mucho de lo que llueve y no captan estas cunetas perimetrales de agua, pues se infiltra. Al pasar por la basura se genera ese líquido que se llama lixiviado, que es un líquido altamente contaminante porque atravesó toda la basura, y para no tratarlo, porque sería muy caro, lo que se hace es capturarlo en unas lagunas y de ahí rebombearlo para humedecer los residuos en el proceso de compactación. Me queda algo más para ver la generación de electricidad. Solamente los lixiviados, como les expliqué, realmente no hay tratamiento como tal, es una recirculación en el mismo proceso y está en ciclo cerrado, y por la impermeabilización evitamos que llegue a la acuífero. Finalmente, el principio de las R's para la fracción reutilizable, que sería lo último. Entonces el principio de las 3 R's antes, ahora ya un poco más, porque reduce, recicla o reutiliza. El reciclaje. Se trata de obtener nuevos productos a partir de materias primas ya usadas, como papel, cartón, vidrio, plástico y metal. Sin embargo, el reciclaje del papel y el cartón, según un informe de la ONU que se llama Weather Waste, que es del 2022 el último, se estima que eso es lo que se produce por continente, llegando a un total de 400 millones de toneladas al año para todo el mundo. Es decir, se produce mucho más de lo que se puede reciclar. ¿Por qué? Porque cuando tú reciclas papel, no puedes hacerlo 100% de papel o cartón original. Debes siempre contemplar una cierta cantidad de materia virgen, reciclado, y luego la comparación. Y aquí se ve la comparación energética, ¿no? Sigue siendo más caro reciclar que usar materia virgen. Y hay uno de los componentes de por qué no se recicla tanto como se quisiera. Para el vidrio tenemos diferentes tipos de vidrio, no solo por el color, sino también por el tipo de vidrio, lo cual dificulta la separación y su reuso. De esta misma manera, para las consideraciones ambientales, aquí pueden ver ustedes la tabla correspondiente, donde en este caso sí es mejor reciclar que usar material virgen, ¿no? Porque es 161 contra 121. Entonces en este caso sí es mejor en caso del vidrio. En cuanto a los plásticos, de entrada hay 7 distintos tipos de plásticos. Se producen 300 millones de toneladas al año en el mundo. Otra vez, es mucho más lo que se produce que lo que se logra reciclar. Y otra vez, usar material reciclado en cuanto a plástico es mucho mejor que usar material virgen en cuanto a términos energéticos se refiere. Por eso, si ustedes se fijan, pues lo que más les compran a los municipios en la estación de reciclado, donde llevan sus residuos para reciclar, es precisamente el plástico. Es a lo que más se le saca, ¿no? Lo mismo que el metal, especialmente el aluminio. Esta es la tabla comparativa. Y finalmente, esto sería todo por este video. Para el último video veremos un ejemplo de planes de gestión comunitarios participativos de residuos sólidos. Es un proyecto en el que participé
Durante 3 años en Guatemala hicimos este tipo de planes de gestión con una cabecera municipal de más de 20.000 habitantes y luego con 6 comunidades que variaban entre los 5.000 habitantes y los 400 habitantes. Entonces es bastante interesante, ahí se los explicaré detalladamente. Muchas gracias por su tiempo, los invito a seguir en el diplomado. Muchas gracias.